Últimas noticias: el Barcelona vence al Borussia por 4-0 y el técnico del Borussia hace una declaración tras la derrota. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir siempre nuevos videos. El 9 de abril de 2025, el Barcelona recibió al Borussia Dortmund en el estadio Olympique Louis Companys en los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League y se llevó una impresionante victoria por 4-0 frente a su apasionada afición. El equipo catalán demostró un fútbol arrollador, consolidando su fuerza en la competición y dejando a los adversarios sin respuestas. El partido fue un verdadero espectáculo de superioridad del Barcelona, que dominó completamente las acciones desde el pitido inicial. Con jugadas bien elaboradas y una presión implacable, el equipo español neutralizó cualquier intento de reacción del Borussia. La afición en éxtasis celebró cada gol como una afirmación de la gran fase que vive el equipo en la Champions League, reforzando su posición como uno de los favoritos al título. El Borussia Dortmund, por su parte, se vio perdido en el campo. El equipo alemán, conocido por su intensidad y organización, no logró encontrar formas de contener el ímpetu del Barcelona. La derrota por 4-0 dejó al equipo sin rumbo, exponiendo fragilidades que deberán corregirse rápidamente si quieren soñar con una remontada en el partido de vuelta. Tras el encuentro, el técnico del Borussia, Niko Kovac, ofreció una declaración sincera sobre el enfrentamiento. El favorito siempre fue el Barcelona, también por la campaña que viene realizando en la Champions League, admitió el entrenador. A pesar del resultado desalentador, mantuvo un tono de resiliencia. Todavía tenemos un partido de vuelta, aunque sea difícil. Vamos a luchar hasta el final. Sus palabras reflejan la conciencia del desafío que tienen por delante, pero también la determinación de no rendirse. La goleada del Barcelona coloca al equipo en una posición extremadamente favorable para el partido de vuelta en Alemania. Sin embargo, en el fútbol, nada está decidido hasta el pitido final. El Borussia necesitará una actuación histórica para revertir el marcador, mientras que el Barcelona buscará mantener su consistencia. La afición catalana por ahora celebra una noche memorable en el Olympique Louis Companys. El futuro de Ronald Araujo sigue siendo un tema destacado en el universo del FC Barcelona. El defensor uruguayo, frecuentemente asociado con clubes como el Manchester United y el Liverpool, continúa siendo una pieza esencial en el proyecto liderado por Hansi Flick al frente del Barça. Aunque su protagonismo ha disminuido ligeramente en los últimos partidos, su valor para el club catalán trasciende las suplencias eventuales o los ajustes tácticos circunstanciales. Es cierto que otros defensores como Pau Cubarsí e Íñigo Martínez han aprovechado al máximo las oportunidades ofrecidas por Flick, ganándose elogios por su solidez y desempeño en el campo. Sin embargo, esto no significa que Araujo haya perdido su lugar en la estructura del equipo. Por el contrario, el escenario actual demuestra que el Barcelona ha logrado algo que parecía imposible hace pocas temporadas: construir una defensa con profundidad, calidad y una competencia real entre los jugadores. En este contexto, Araujo sigue siendo uno de los pilares fundamentales. El club dejó clara su postura al renovar el contrato del defensor hasta 2031, una decisión que no se toma con cualquier jugador. Se trata de un vínculo largo con condiciones de élite que refleja la confianza absoluta en el talento del jugador uruguayo. Aunque ninguna figura es intocable ante una oferta fuera de mercado, la salida de Araujo no es siquiera considerada por la directiva. El mensaje es evidente. Ronald Araujo forma parte del corazón competitivo del equipo y desprenderse de él sería un error estratégico en un momento en que el Barça busca consolidarse nuevamente entre los gigantes de Europa.
Ronald Araujo no pasa desapercibido en el panorama internacional, especialmente en Inglaterra, donde gigantes de la Premier League han estado monitoreando de cerca al defensor uruguayo del Barcelona. Entre los clubes que aparecen frecuentemente en las especulaciones está el Manchester United, un equipo que atraviesa un momento de reconstrucción en su línea defensiva. Los Red Devils enfrentan incertidumbre con algunos de sus actuales defensores, como Johnny Evans, quien ya está en una edad avanzada para el ritmo intenso del fútbol inglés, y Victor Lindelof, cuyo rendimiento irregular y contrato próximo a su fin generan dudas sobre su continuidad. La necesidad de reforzar el eje defensivo con un jugador joven pero experimentado, rápido y dominante en el 1 contra 1 hace de Araujo un objetivo potencialmente ideal para el club de Old Trafford. La prensa inglesa ya ha mencionado la posibilidad de una oferta significativa, especialmente considerando que el United tiene recursos financieros para intentar seducir tanto al jugador como al Barcelona en caso de que decidan abrir negociaciones. Otro club que aparece en el radar es el Liverpool, que, a pesar de contar con una defensa sólida en los últimos años, comienza a planificar el futuro ante las incertidumbres que rodean a Virgil van Dijk, su capitán y líder defensivo. Van Dijk, aunque sigue siendo uno de los mejores defensores del mundo, está en la treintena, y los Reds saben que necesitan un sucesor a su altura para mantener el nivel competitivo en una liga tan exigente como la Premier League. Además, otros nombres de la saga como Joe Gómez e Ibrahima Konaté traen sus propias cuestiones. Gómez con su versatilidad pero sin la regularidad de un titular absoluto, y Konaté con un historial de lesiones que preocupa al cuerpo técnico. En este contexto, Ronald Araujo surge como una opción atractiva, un defensor con características modernas capaz de jugar en sistemas de alta presión con velocidad para cubrir espacios y fuerza física para enfrentarse a los delanteros más poderosos de Inglaterra. La prensa británica ya ha especulado que el Liverpool podría entrar en la disputa aprovechando su reputación como un club bien gestionado y con un proyecto deportivo sólido bajo el mando de Jürgen Klopp y, ahora, de su sucesor. Sin embargo, a pesar de todo el revuelo, ninguno de los dos clubes ha dado pasos concretos para sacar a Araujo del Barcelona, y hay razones claras para ello. En primer lugar, el precio de un jugador como él no sería nada menos que exorbitante. El Barça, consciente de su valor, tanto dentro como fuera del campo, no facilitaría una transferencia a menos que llegara una propuesta completamente fuera de lo común, algo que pocos clubes en el mundo tienen la capacidad o la disposición de ofrecer. En segundo lugar, Araujo no es el tipo de jugador que se deja llevar fácilmente por promesas financieras o el glamour de la Premier League. Desde que llegó al Barcelona, ha demostrado un apego genuino por el club, la ciudad y el proyecto deportivo, lo que hace que cualquier intento de seducirlo sea una misión ardua. Sus agentes por ahora no han dado señales de que esté considerando un cambio, y el propio jugador ya ha dejado claro en entrevistas que se siente como en casa en Cataluña. Además, el interés inglés enfrenta otro obstáculo: la postura del Barcelona. La renovación de su contrato hasta 2031 fue un mensaje claro al mercado. Araujo es intocable, salvo por una circunstancia excepcional. Para el Manchester United, que tiene un historial de gastar sumas elevadas en refuerzos que no siempre han dado resultado, como los casos de Harry Maguire y Jadon Sancho, invertir en Araujo sería un movimiento arriesgado sin la garantía de que aceptaría el cambio. Por su parte, el Liverpool, conocido por un enfoque más calculado en el mercado, probablemente dudaría en entrar en una guerra de ofertas que inflara aún más el valor del uruguayo. También está la cuestión del momento. Ambos clubes ingleses tienen prioridades inmediatas en otras posiciones, el United con su mediocampo desequilibrado y el Liverpool con la necesidad de ajustar el ataque tras cambios recientes, lo que podría posponer cualquier intento serio de avanzar por Araujo.
En definitiva, el interés de los clubes ingleses, aunque real, permanece en el terreno de las especulaciones por una razón simple. Ronald Araujo no es solo un activo valioso, sino un símbolo de lo que el Barcelona quiere construir. Para los aficionados culés, las titulares sobre el Manchester United y el Liverpool pueden generar cierta incomodidad, pero también refuerzan el orgullo de contar con un jugador tan codiciado. Mientras no llegue una propuesta concreta a la mesa, el defensor sigue enfocado en su rol en el Barça y los gigantes ingleses tendrán que esperar y tal vez soñar con la posibilidad de contar con un defensor que por ahora parece destinado a seguir brillando de azulgrana. La conexión de Araujo con el Barcelona va más allá del campo. Ya ha defendido los colores del club con alma, incluso jugando infiltrado en más de una ocasión. Su humildad fuera del terreno de juego contrasta con su ferocidad dentro de él, convirtiéndolo en un ejemplo para los jóvenes de la cantera y un símbolo para la afición, que busca ídolos con los que identificarse. Por eso, hablar de venderlo no solo es precipitado, sino también contraproducente. En un mercado donde los defensores de calidad son escasos y cuestan fortunas, tener a un jugador como Araujo, ya adaptado, integrado y con sentido de pertenencia, es un lujo que el Barça no puede permitirse perder. Pocos jugadores en Europa reúnen sus características: rápido, fuerte, seguro en el 1 contra 1, bueno en el juego aéreo y capaz de liderar líneas adelantadas. Eso no se encuentra todos los días. Incluso con el brillo de Cubarsí y el buen rendimiento de Martínez, contar con 3 defensores de alto nivel no es un problema, sino una bendición, especialmente en una temporada con 3 competiciones, donde lesiones o sanciones pueden desequilibrar al equipo. Mantener a Araujo es una decisión estratégica y emocional, ya que encarna la garra, el sacrificio y la lealtad que la afición culé tanto valora. La permanencia de Araujo garantiza estabilidad, personalidad y jerarquía. Por eso, defendemos con firmeza su continuidad en el Barça. Pero, ¿y tú, aficionado culé? ¿Crees que debería seguir siendo una pieza clave en el equipo de Flick? ¿O piensas que el club debería considerar ofertas astronómicas? La historia del Barcelona muestra que cuando un jugador demuestra amor por el club, entrega total y capacidad de evolución, la paciencia suele valer la pena. Araujo es, sin duda, uno de esos casos. Que se queden los que luchan por el escudo, y él es uno de ellos. El Barcelona podría cerrar una venta histórica. Tras dejar el FC Barcelona para unirse al Atlético de Madrid en calidad de cedido el pasado verano, Clément Lenglet ha logrado darle un giro a su carrera. El defensor francés, que venía enfrentando dificultades para asentarse en el club catalán, encontró en el equipo de Diego Simeone una oportunidad para redescubrir su mejor versión. Convirtiéndose en una pieza fundamental en la defensa de los colchoneros, Lenglet ha vuelto a llamar la atención en el panorama europeo, reavivando el interés por su fichaje definitivo. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no oculta su deseo de contar con Lenglet de manera permanente. El francés se ha consolidado como titular en la saga y ha aportado estabilidad al sector defensivo del equipo. Sin embargo, las negociaciones con el Barcelona han sido un obstáculo. A pesar del interés evidente, el Atlético duda en avanzar en las conversaciones con los catalanes, especialmente por las exigencias económicas del club blaugrana, que busca obtener beneficios con la salida del jugador. La demora del Atlético en cerrar un acuerdo ha abierto la puerta a otros interesados. Según el diario Mundo Deportivo, la Juventus, gigante italiano, ha entrado en la carrera para fichar a Clément Lenglet en la próxima ventana de transferencias de verano. El equipo de Turín ve en el defensor una oportunidad para reforzar su saga con un jugador experimentado y confiable, intensificando la disputa por el francés y complicando los planes del Atlético de Madrid. El Barcelona ha tasado a Lenglet en 10 millones de euros,
una cantidad que el Atlético considera elevada teniendo en cuenta que el jugador cumplirá pronto 30 años y es visto como excedente en el plantel catalán. Por otro lado, el Barça argumenta que las buenas actuaciones del Lenglet en el Metropolitano esta temporada han elevado su valor de mercado. La Juventus, bajo la dirección deportiva de Cristiano Giuntoli, no ve el precio como un impedimento, considerándolo justo, por lo que el defensor puede aportar a los bianconeri. El camino hacia una transferencia definitiva de Clément Lenglet, ya sea al Atlético de Madrid o a la Juventus, enfrenta un obstáculo significativo: su elevado salario. Actualmente el defensor francés percibe 16 millones de euros anuales, una cifra que refleja su estatus en el Barcelona, pero que se ha convertido en una carga en las negociaciones para los clubes interesados en ficharlo de forma permanente. Durante su cesión al Atlético, los colchoneros cubren solo 3 millones de euros en salarios fijos, mientras que el Barcelona asume la mayor parte del monto restante. Sin embargo, esta estructura temporal no es sostenible a largo plazo y cualquier acuerdo definitivo requeriría una reevaluación drástica de esta cuestión financiera. Para que su permanencia en el Metropolitano se concrete, Lenglet tendría que aceptar una reducción salarial sustancial, algo que podría ser un punto de resistencia para el jugador de 29 años, que está en una etapa crucial de su carrera. De manera similar, una eventual transferencia a la Juventus también dependería de un ajuste similar, ya que los bianconeri, a pesar de su poder financiero, operan con cautela en cuanto a salarios elevados, buscando equilibrar las cuentas en un mercado cada vez más competitivo. Además, el propio Lenglet tendría que sopesar los pros y los contras de esa decisión, considerando no solo el aspecto económico, sino también la estabilidad deportiva y el proyecto ofrecido por cada club. Así, el impasse salarial se convierte en el principal escollo, transformando las negociaciones en un juego de paciencia y concesiones entre todas las partes.